Ok. No sé si recuerden que todo comenzó porque queríamos calcular el volumen de un sólido y pues lo que íbamos a hacer era una analogía de lo que vimos en Mate 1 cuando teníamos una función continua y queríamos el área bajo la curva. Entonces, esa construcción que hicimos en ese entonces la extendimos al caso cuando tenemos una función de dos variables. Esa función nos da como un resultado gráfico, un volumen, y entonces vamos a intentar mediante volúmenes de cosas que conocemos, obtener el volumen debajo de esa función de dos variables. Y por arriba del plano XY. Entonces, si se acuerdan, comenzamos con un dominio rectangular, ese lo subdividimos en subrectángulos y construíamos prismas rectangulares sobre cada uno de esos subrectángulos. Cada vez los afinábamos más para asemejar al volumen que queríamos determinar y sumábamos todos los volúmenes de esos prismas rectangulares. Y así aproximábamos el valor del volumen y eso le dimos como nombre, correspondió a la integral doble de una función de dos variables sobre una región rectangular. ¿Sí, más o menos? ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí? ¿No? Ok. Ok, entonces, ahorita vamos a tener unos tipos de regiones semejantes a círculos o a lo mejor no siempre propiamente circunferencias, pueden ser elipses, pero que tienen esa forma, ¿no? Una forma un poquito circular. Entonces, cuando nos encontramos con regiones de esas características, lo mejor va a ser un cambio de variable y cambiar a coordenadas polares para llevar a cabo una integral doble para calcular el volumen de un sólido que se encuentra sobre un dominio con esas características, semejantes a circunferencias. Entonces, para construir una integral doble en regiones de esa forma, vamos a proceder de igual forma que cuando hicimos lo de cuando teníamos un dominio rectangular y eso de los prismas rectangulares. Vamos a hacer algo semejante. Entonces, para empezar, pues recordamos la relación que había entre coordenadas polares y cartesianas. Entonces, si se acuerdan, un punto en el plano cartesiano, en el plano XY, si estamos en términos de coordenadas cartesianas, pues X y Y son las distancias de este punto a los ejes coordenados. Pero en algún momento en Mate 2 vimos que este punto también puede ser descrito a partir de un origen, que sería el polo, que podría corresponder como al origen del plano cartesiano. Entonces, y el ángulo que se forma entre el rayo que va de ese polo al punto con respecto al eje X. Entonces, este punto puede tener la descripción cartesiana XY, o bien podemos describirlo como un radio que va a ser la distancia del polo a este punto y un ángulo, que es el ángulo que se forma de este rayo al eje X. Entonces, la relación entre estas dos descripciones se da a través de estas ecuaciones. Entonces, una región de esta forma, por ejemplo, una región correspondiente a la circunferencia de radio 1, en coordenadas cartesianas, pues es mediante esta ecuación
pero esto también lo podemos describir como puntos de esta forma, como puntos que están a cierta distancia del origen y que forman cierto ángulo con respecto al eje X. Entonces, esta misma descripción se puede dar en como región polar de esta forma, donde R, que es el radio, se mueve entre ciertos valores. En este caso se estaría moviendo entre el valor de R igual a 0. R igual a 0 es que estamos parados en el origen, y R igual a 1, que es la frontera de la circunferencia. Y el ángulo es todo, vamos, de 0 a 2pi, que es toda una vuelta en esta circunferencia. Todos los puntos, cualquier punto que se encuentre sobre esta circunferencia o dentro de esta circunferencia, el ángulo va a estar entre 0 o 2pi. Entonces, en vez de usar esta descripción en cartesianas, yo puedo describir esta región de esta forma. Por ejemplo, si tengo ahora una región entre dos circunferencias, digamos la circunferencia de radio 1 y la circunferencia con centro en el origen y radio 2, esto lo puedo describir a través de ecuaciones cartesianas, como ahí está descritas estas ecuaciones, o bien puedo dar una descripción en polares, ¿no? En este caso, todos los puntos que se encuentren en esta región, el radio o la distancia de estos puntos al origen se van a encontrar entre 1 y 2. Y el ángulo, todos estos puntos van a tener un ángulo respecto al eje X de 0, si estoy parada en estos puntos, hasta pi, si estoy parada en estos puntos. Entonces, esta misma región se puede describir en forma polar así. ¿Dudas hasta aquí? No. Ok, entonces, ¿qué pasaría si yo tengo una función de dos variables sobre estos dominios? Supongamos que tenemos una función de dos variables con este dominio. Entonces, si yo gráficamente dibujo esa función f de xy, lo que tendría es como una sábana saliendo de la pantalla como hacia ustedes, y la base sería justamente esta región, este es el dominio. Entonces, me podría interesar el volumen de esa superficie. Entonces, ¿cómo le hago? Bueno, pues voy a hacer algo similar a lo de los subrectángulos, pero sobre esta región, usando una descripción de esta forma. Una descripción no en términos de X y Y, sino de un radio y un ángulo. Entonces, y voy a construir la integral doble. Entonces, lo que me interesa es calcular un volumen o una integral doble de una función f de xy, donde el dominio o la región de integración tiene estas características. Entonces, vamos a suponer que ya nuestra descripción de la región de integración ya está en términos polares. En este caso, si yo tuviera algo así, entonces el radio se está moviendo entre una distancia r igual a A del polo a una distancia r igual a B del polo, ¿no? Y los puntos que se encuentran en esta región están a un ángulo respecto al eje X entre el ángulo alfa y el ángulo beta. Entonces, haciendo la misma construcción que hicimos con lo de los subrectángulos, voy a hacer eso mismo aquí. Entonces, ¿qué era lo que hacíamos? Subdividir ese rectángulo en subrectángulos, ¿no? Entonces,
Esta es una especie como de rectángulo, solo que como en polares. Entonces lo voy a subdividir. Subdivido en m subintervalos, vamos a poner largo, y en n subintervalos el ancho. Entonces divido de A a B este intervalo en m subintervalos de igual tamaño. Entonces, si quiero m subintervalos, entonces tomo esta distancia, b menos a, y divido entre m. Y ese es el ancho de cada subintervalo. Y hago lo mismo de este lado. Voy a subdividir en n subintervalos. El intervalo que va de alfa a beta. Entonces, si quiero n subintervalos, hago la diferencia de beta menos alfa entre n. Y entonces de esta forma, con estas subdivisiones, ya tengo para esta región rectangulitos cuyo largo es delta, vamos a llamarle delta R, y ancho delta teta. Y cada uno tiene el mismo grosor y el mismo largo. Entonces, sobre estos es sobre los que ahora voy a construir como los prismas. Ahora no son prismas rectangulares porque la base no es realmente rectangular. En términos polares, pues sí, se puede decir que es un rectángulo, pero bueno. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Bueno, vamos a calcular lo que sucede en cada uno de estos subrectángulos con respecto a la función y sumar todos esos volúmenes, ¿no? Y mientras más fina sea esta subdivisión, pues mejor me voy a aproximar al valor del volumen, o lo que es lo mismo, que al valor de la integral. Ahora, si se fijan, la región ya está dada en términos polares, pero esta función todavía está en términos cartesianos, porque todavía tenemos la descripción en X y Y. Entonces, necesitamos toda la descripción o en cartesianas o en polares. Entonces, si estoy trabajando ya en polares, tengo que describir X y Y también en polares. ¿Cómo hago eso? Pues con esta relación, ¿no? X en términos cartesianos es igual a R coseno de teta y Y es igual a R seno de teta. Entonces, si yo tengo una función en términos cartesianos, voy a sustituir X y Y con esto. Y de esa forma ya tengo la función descrita en polares. Entonces, me fijo en uno de los subrectángulos de la región, digamos en el subrectángulo IJ, y en un representante de ese subrectángulo, ¿no? El representante es para tomar la función o evaluar la función en ese punto y tener como una altura de los prismas que voy a construir. Entonces, ¿qué punto me tomo? Pues para sencillez, me tomo el punto medio. Entonces, el punto medio tendría estas coordenadas. El punto medio sobre este lado del rectángulo polar sería un medio de RI menos 1, RI, y el punto medio sobre este intervalo sería la suma de teta j menos 1 más teta j entre 2. Y ya estoy en el punto medio. Entonces ahí es donde voy a evaluar la función. Entonces, si recuerdan, el volumen de un prisma sería el área de la base por la altura. La altura me la va a dar la evaluación de la función en el punto. Ahora necesito el área de la base. El área de la base, si fuera un rectángulo o cuadrado, pues sería base por altura. En este caso, no es realmente un rectángulo, pero ¿alguna vez vieron cuál era el área de un sector de un círculo con radio R y un ángulo central teta? Entonces,
no sé si se acuerden, pero el área de ese sector es este valor. Es decir, si yo tengo como una rebanada de pizza con un cierto ángulo y un cierto radio, el área de esta rebanada pues es esto. Es el área. Entonces, si tienen duda de dónde sale este valor, pues es una regla de 3, ¿no? O sea, si yo tengo ahora sí que toda la pizza completa, o sea, todo el círculo, el área de un círculo de radio R es pi por radio al cuadrado. Eso, el ángulo de todo un círculo, pues es 2 pi. Ajá. O sea, darle toda la vuelta. Ese punto. 2 pi, pues es todo esto. Yo estoy interesada en conocer cuál es el área de una rebanada que tiene un ángulo central, teta. Entonces, ¿cuál es el valor de X? Pues es pi por radio al cuadrado por teta entre 2 pi. Y entonces esto es un medio de r cuadrada por teta. Entonces, el área de uno de estos subrectángulos ya la puedo determinar usando esta fórmula para el área de un sector de un círculo. Entonces, en este caso concreto del subrectángulo IJ, el área al que le voy a llamar delta AI va a ser un medio de, primero me voy a tomar la rebanada que va del origen a esta parte. A esta parte. Esta parte es R igual a RI, o sea, el radio de aquí al polo es RI. Y el ángulo, pues, es delta teta. Entonces, el área de todo este sector, o sea, de toda esta rebanada, es un medio de RI al cuadrado por el ángulo central, que es delta teta, menos, pero yo nada más quiero el área de esto, entonces hay que quitarle ahora todo lo que está por debajo de esta cota, que es RI menos 1, todo lo que está debajo de esto, ¿no? Eso vale el área de esta rebanada hasta aquí, vale un medio de RI menos 1 al cuadrado delta teta. ¿Todo eso bien? ¿Se me van siguiendo? Sí. Entonces, esta diferencia pues ya me va a dar esta área de este rectángulo polar. Entonces, factorizo un medio y factorizo el delta teta. Entonces, esto me da esto. Ahora, esto es una diferencia de cuadrados. Me va a convenir verla como un producto como el producto de RI más RI menos 1 por RI menos 1. Porque me conviene esto, verlo así, porque un medio de RI más RI menos 1, este es el punto medio sobre este rectángulo, y eso ya lo habíamos descrito o definido como RI asterisco. Entonces, esto es RI asterisco. Esta diferencia de RI menos 1 es justamente este ancho, y este ancho, que es lo mismo que este ancho, ajá, que todos, es delta R. Entonces, esto es delta R y delta teta. Entonces, el área de esto es RI asterisco, delta R, delta teta. Entonces, el área del prisma o algo similar a un prisma rectangular sobre este subrectángulo va a ser la evaluación de la función en este punto
por el área de este rectángulo, que es esta. Ahora, les dije que también la función hay que ponerla en términos polares. Entonces, si mi función es f de xy, esa x y esa y, las pongo ya en términos polares, que es lo mismo que estoy tomando como radio, como representante RI asterisco y como ángulo teta J, que es la descripción de este punto, y entonces sustituyo x y y a través de estas ecuaciones. Y entonces esto es el valor del volumen del prisma rectángulo, bueno, del prisma construido sobre este. Ahora hay que hacer todo eso para cada uno de los subrectángulos y sumarlos para tener ya el volumen de toda la región debajo de la función y sobre el dominio que queremos, sobre el que estamos trabajando, o que es lo mismo que la doble integral, ¿no? De la región que queríamos obtener, esta doble integral. Entonces, sumamos, hacemos esto para cada uno, lo sumamos, entonces eso significa hacer esto. Este delta AI es el área de cada uno de estos rectangulitos, que es, bueno, esto. Y tomamos el límite, ¿no? Para hacerlo cada vez más, hacer más finos esos prismas y aproximarnos mucho más a la forma de la función. Entonces, si hacemos, bueno, la doble integral entonces de la función sobre la región va a estar ya dada como esto, solo que tomando el límite, sustituyo esta área de cada subrectángulo por el valor que habíamos obtenido, que es este. Ahora, si a esto lo llamo o lo veo como una función de esta forma, entonces esto lo puedo escribir como una función g que depende de, bueno, RI asterisco, teta j. Y como estoy tomando el límite, la toma de estos puntos se vuelve no discreta, sino continua, y entonces basta con solo poner la función de r teta. Y entonces esto ya es una suma de Riemann. Entonces, como identificamos la suma de Riemann aquí, esto se transforma en esta doble integral entonces, de esta función y estos diferenciales. Puedo dejar ya la función aquí g o bien regresar a la función original, a la función f. Hicimos este pequeño paso de renombrar este producto del radio por la función como g para observar que esto correspondía a una suma de Riemann. Porque si lo veo desde aquí, no necesariamente se observa como una suma de Riemann, porque me está estorbando este radio. Pero esto finalmente es una función que cumple con las características para que todo esto sea una suma de Riemann, como la conocemos. Y poder pasar de aquí a acá, a través ya de la integral. Entonces, finalmente, una doble integral sobre una región de una función f de xy, podemos describir esta doble integral en términos polares. Lo que tenemos que hacer es, primero, describir la región en términos polares, es decir, a través de un radio y un ángulo, y x y y ponerlos también en términos polares, y sin que se nos olvide que siempre vamos a tener fuera de la función XY ya en términos polares un radio. Y ya los diferenciales de R y de teta. Pues finalmente, pues simplemente es un cambio de variable. Que muchas veces nos van a ahorrar los cálculos de integración. Entonces, la construcción, ¿todo bien?
¿Alguna duda? Todo bien. Bueno, entonces básicamente es todo lo que, como lo habíamos hecho y hemos trabajado anteriormente, tanto en funciones de una variable como en funciones de dos variables, pero ahora pasando a polares. Ajá. Pero es como la misma lógica. Entonces, ya tenemos cómo calcular y hacer el cambio de variable a coordenadas polares. Entonces vamos a ver los ejemplos. Si ya hicieron las lecturas de esto en el libro, pues ya más o menos habrán entendido los ejemplos, pero bueno, vamos a ver los ejemplos que ponen en el libro por si se atoraron en algún momento cuando hicieron la lectura. Entonces, el primer ejemplo que dan en el libro es el de evaluar una doble integral sobre una región R de esta función, ¿no? En esta función, pues de entrada nos la están dando en términos cartesianos, tenemos X y Y, y nos dice la región tiene ciertas características. Entonces, y esa región nos las dan con una descripción también cartesiana. Entonces, dice la región está acotada por los círculos por arriba en el semiplano superior, por los círculos de radio 1 y radio 2 con centro en el origen, ¿no? Es decir, estamos en el caso de esta figura. Entonces, estamos en el caso de esta. Entonces, si nos quisiéramos quedar en cartesianas, podríamos hacerlo, pero al momento de intentar calcular la integral, nos va a costar bastante, sobre todo porque van a empezar a aparecer radicales que van a ser difíciles de resolver, incluso con las técnicas de integración. Incluso es muy probable que a la hora de querer resolver alguna de las integrales no tenga una solución analítica, simplemente podamos hacerla numéricamente. Entonces, pasar a coordenadas polares, al tener esta forma, nos va a ayudar a sí poder calcular la integral sin demasiado problema. Entonces, lo primero que hay que hacer, pues, es describir esta región en términos polares. Nos las están dando, sí, en términos cartesianos, pero pues necesitamos ahora el dominio en polares. Entonces, en polares son puntos de la forma, ya no XY, sino R teta. Y habíamos visto que en este caso los puntos que se encuentran en R son puntos cuya distancia al polo están entre 1 y 2, y el ángulo va de 0 a pi, porque es medio círculo. Entonces, ya tenemos la descripción del dominio en polares. Ahora necesitamos también la descripción en polares de esta función. Esta función está dada en términos XY, entonces tenemos que sustituir XY de esta forma. Entonces, la doble integral sobre la región R de 3x más 4y cuadrada
TA en términos polares va a ser la doble integral. Ahorita vemos cuáles son estos límites de integración. De hecho, ya me los podrían dar, pero bueno, vamos a describir primero la función. Entonces, en lugar de poner X, voy a poner R coseno de teta más 4, y en lugar de poner Y, voy a poner R seno de teta. Entonces, R seno de teta al cuadrado me va a dar R cuadrada seno cuadrado de teta. Y que no se nos olvide que siempre tenemos un radio aquí. Ajá. Este radio provino de cuando calculamos del delta AI, ajá, el área del subrectángulo. Y de R de teta. Entonces, como primero aparece el diferencial de R, entonces esta primera integral corresponde a R, es decir, los límites de integración me los va a dar el radio. En este caso, en esta descripción, el radio se mueve entre 1 y 2, y esta integral, la externa, corresponde a teta, y teta se mueve entre 0 y pi. Y entonces ya tengo la descripción de esta doble integral en cartesianas en términos polares. Y entonces ya simplemente es hacer la doble integral. Entonces, ¿dudas hasta aquí? Ninguna. Entonces, pues para resolver esto, primero multiplicamos cada uno de estos términos por esta R. Entonces tendríamos 3R cuadrada coseno de teta más 4R cúbica seno cuadrado de teta de R y de teta. Entonces, primero hay que hacer la integral interna. Ajá. En ese caso, esta integral solo depende de R. Entonces, todo lo que tenga que ver con teta es fijo. Ajá, teta es fija. Es como constante. Entonces, la integral de este primer término con respecto a R sería 3 y coseno de teta es constante, entonces solo hay que integrar R cuadrada. La integral de R cuadrada es R cúbica entre 3. Este 3 y el 3 que está en el denominador se van, y entonces la antiderivada de este primer término sería nada más R cúbica coseno de teta más la integral de esto con respecto a R. Entonces, 4 y seno cuadrado de teta, eso es constante. Entonces, solo hay que integrar R cúbica. La integral de R cúbica es R cuarta entre 4. Este 4 y el 4 que va a quedar en el denominador se van, y solo me va a quedar R cuarta seno cuadrado de teta. Y ahora hay que evaluar en estos límites. En R igual a 1 y R igual a 2. Entonces, hago la evaluación superior. Esto es 8 coseno de teta más
16 seno cuadrado de teta menos, ajá, ¿Por qué pasamos de 4R cuadrada a 4R cúbica? 4R. Ah, porque se hizo producto, ¿verdad? Sí, ya, Ajá. perdón. De aquí a acá, ¿esto? Ajá, Sí, hice el producto de esta R con cada uno de estos términos. sí, Ujú. casi. Ok. Después hice la antiderivada y ahorita estamos evaluando. Entonces, esta es la evaluación de esta función en R igual a 2 menos la evaluación de esta función en R igual a 1, que es coseno de teta, más seno cuadrado de teta. Ujú. Entonces, esto es igual a la integral de 0 a pi de 8 coseno menos coseno, 7 coseno de teta, 16 seno cuadrado de teta menos seno cuadrado de teta, entonces 15 seno cuadrado de teta. Y ahora ya esto es una función simplemente de teta. Ujú. Entonces, esto es la integral de 0 a pi. 7. Voy a partir la integral. Más 0 pi de 15 seno cuadrado de teta de teta. Entonces, la primera integral, pues es directa. ¿Cuál sería? ¿Cuál es la antiderivada de 7 coseno de teta? Siete seno de teta. 7 seno de teta. Ujú. Entonces, es esto y evaluado de 0 a pi. Para la segunda integral, ¿cómo le hacemos? Puedo sacar el 15 de la integral, pero como cuando tengo la integral de seno cuadrado de teta o de coseno cuadrado de teta, ¿qué hacemos? ¿Se acuerdan? Usábamos como una identidad. ¿Se acuerdan cuál? ¿Alguien? ¿No? Si usáramos la que dice etan, que es podríamos sustituir seno cuadrado de teta como 1 menos coseno cuadrado de teta. Se puede, pero llegaríamos otra vez a una integral que tendría coseno cuadrado. Y eso habríamos que también que sustituirlo. Si volvemos a hacer esto, pues quedaríamos como ahí recursivamente entre seno cuadrado y coseno cuadrado. ¿Alguna otra identidad? Pues como que esta identidad de seno cuadrado más coseno cuadrado, en este caso no nos va a funcionar mucho. Pero bueno, tendrían, ¿se acuerdan de la identidad de doble ángulo? A ver, ¿les es familiar que haga esto? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Que podemos sustituir seno cuadrado de teta a través de esta identidad. Si tuviéramos coseno cuadrado, sería con un signo positivo.
Entonces, es a través de, cuando tengan una integral de seno cuadrado o coseno cuadrado nada más, que en el integrando solo estén esas, forzosamente van a tener que usar esta identidad, la del doble ángulo. Entonces, haciendo eso, tenemos 7 seno de teta de 0 a pi, más 15 medios de la integral de 1 menos coseno de 2 teta. La antiderivada de 1 menos coseno de 2 teta, pues es teta menos seno de 2 teta entre 2. Si yo derivo esto, obtengo esto. Y evaluado de 0 a pi. ¿Algún problema aquí? ¿O acá? Bueno, entonces pues ya lo que resta es hacer nada más las evaluaciones, ¿no? En este caso, solo va a sobrevivir la evaluación no, ni siquiera en pi. Tanto el seno de pi como en 0 es 0, entonces en el primer término no tenemos nada. Y para el segundo término tenemos la evaluación en pi menos seno de 2pi, pues es 0, entonces la evaluación de pi aquí se nos va a ir, solo va a sobrevivir el pi, y en 0, pues todo esto se va. Entonces el valor es 15 pi entre 2. Este sería el volumen que se encuentra por arriba de esta región y debajo de esta función. Y el haber pasado a coordenadas polares simplemente es la descripción de del mismo sólido, pero con una descripción de radios y ángulos, pero es la misma que teníamos aquí en cartesianas, pero es más fácil para el cálculo. Bueno, entonces en eso consiste básicamente toda esta sección de pasar o hacer un cambio de coordenadas, cambio de variable a coordenadas polares para sacar o calcular integrales dobles. Entonces, ¿alguna duda de esto? Ok, entonces vamos a hacer el siguiente y vamos a ver después de los ejercicios que vienen en su tarea sobre este tema, nada más solo para aclarar en qué consiste y si tienen alguna duda, y si no, bueno, los intentan y en la siguiente asesoría pues ya vemos las dudas que hayan surgido. Entonces, a ver, para este ejemplo, igual, necesitamos, ahora sí explícitamente nos piden el volumen. Entonces, como nos piden el volumen, lo primero que que se nos tiene que venir a la mente es una doble integral. Entonces, queremos el volumen acotado por el plano z igual a 0, es decir, es algo que está por arriba del plano XY. Y debajo del paraboloide, z igual a 1 menos x cuadrada menos y cuadrada. Entonces, un paraboloide con esta ecuación son como si hiciéramos secciones, si cortara este volumen con planos perpendiculares a los ejes,
y me fijara en lo que aparece, en las curvas que aparece después del corte, veríamos parábolas. Ajá. Dependiendo cómo hice el corte, veríamos la parábola menos x cuadrada o, bueno, 1 menos x cuadrada o 1 menos y cuadrada. Y este 1 lo único que nos está haciendo es elevar una unidad al paraboloide. Entonces, la cúspide del paraboloide está en 0,01. Entonces, queremos calcular el volumen de lo que está acá adentro. Lo primero que necesitamos es la descripción de la región de integración. La función ya la tenemos, la función a integrar ya la tenemos, aunque está en este caso dada en términos cartesianos. Entonces, nuevamente, podríamos seguir trabajando en términos cartesianos, pero a la hora de hacer el cálculo de la doble integral, empezaríamos a llegar a cálculos un poco pesados. Ajá. Entonces, debido a que la región de integración es circular, pues ya de entrada vamos a poder describir esta región en polares de forma sencilla. Y entonces es muy probable que el cálculo sea más sencillo si pasamos todo a polares. Entonces, el volumen va a estar dado como una doble integral sobre una región, la región de esta función, que es 1 menos x cuadrada menos y cuadrada respecto al área, ¿no? Esta área es el área de la región de integración. Entonces, esto vamos a pasarlo a una descripción en polares. Entonces, en polares, ¿cómo darían la descripción? ¿Cómo son los puntos r teta en esta región? El radio de dónde a dónde se mueve y el ángulo de dónde a dónde se mueve. Así es, el radio se mueve de 0 a 1 y el ángulo de 0 a 2pi. Entonces, estos valores son los que nos van a dar los límites de integración. Entonces, la integral exterior va a ser la que va a representar a teta, entonces pongo 0, 2pi. La interior que sea r, entonces esto es de 0 a 1. Ahora, esta función la tengo que poner también en términos polares. Entonces, podemos sustituir, vamos a sustituir x por r coseno de teta y a y como r seno de teta. O bien podemos ya acordarnos que si x cuadrada más y cuadrada, en términos polares siempre es r cuadrada, ¿no? Porque si hacemos la sustitución tendríamos r cuadrada coseno cuadrado de teta más r cuadrada seno cuadrado de teta. Factorizamos r cuadrado y tenemos seno cuadrado más coseno cuadrado, que eso es 1. Entonces nada más nos quedaría r cuadrada. Entonces, si yo aquí factorizo este menos, tengo 1 menos justamente esta suma, x cuadrada más y cuadrada. En términos polares, eso es r cuadrada. Entonces, esta función es 1 menos r cuadrada. Y que no se nos olvide la r y dr de teta. Entonces, si por algo no vieran directamente que esto es menos r cuadrada, pues sí, lo mejor es sustituir x por r coseno de teta y y por r seno de teta y eventualmente pues van a llegar a esto. Entonces, bueno, ya tenemos la descripción en polares. Entonces ya solo hay que hacer la integral. Entonces esto es de 0 a 2pi de...
bueno, la integral de 0 a 1 de, voy a hacer el producto, esto es R menos R cúbica, de R de teta. Esto es la integral de 0 a 2pi de la antiderivada de esto. Pues la antiderivada de R es R cuadrada entre 2. Y la antiderivada de R cúbica, R cuarta entre 4. Y eso evaluado de 0 a 1. Entonces, esto es la integral de 0 a 2pi de 1/2 menos 1/4. Y la evaluación en 0, pues, se nos va. Y de teta. Entonces, 1/2 menos 1/4, esto es 1/4, eso sale de la integral. Y tendríamos 0 a 2pi de teta. Es decir, tengo que buscar la antiderivada de 1. Pero con respecto a teta, entonces esto sería 1/4 de teta evaluado de 0 a 2pi. Y esto es 2pi cuartos, que es lo mismo que pi medios. Entonces tenemos pi medios unidades cúbicas aquí. ¿Dudas? ¿Alguna duda? Ok. Entonces, no sé si ahorita los que están aquí conectados hayan hecho esta lectura, la de la sección 15.4. Y no sé si en alguna parte de los siguientes 2 ejemplos que muestran se hayan atorado o todo bien o todavía no hacen la lectura. Entonces, no sé, de aquellos que hayan hecho, ¿tienen dudas en los ejemplos que siguen? Bueno, entonces, voy a pasar al PDF. Voy a dejar de compartir esta y vamos a pasarnos al PDF de la tarea 2. Entonces, lo que acabamos de ver ahorita de pasar de coordenadas cartesianas a polares y calcular en esa descripción polar dobles integrales, es lo que tiene que ver en los ejercicios 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, en el primer ejercicio simplemente es no calcular al inicio, no calcular la integral como aparece, sino primero buscar la región de integración. Si se fijan, esta doble integral ya está en términos de R y teta, es decir, esta descripción ya está en forma polar. Entonces, estos límites de integración lo que nos están dando son las cotas de la región. Entonces, lo primero que hay que hacer, o que tienen que hacer en esta parte de la tarea es dibujar, dibujarla. Una vez que ya tengan dibujada e identificada la región, ahora sí, hacen el cálculo de la doble integral, como lo acabamos de hacer.
Primero, en este caso, van a obtener la antiderivada de R con respecto a R. Entonces, está bastante sencilla. Hacen la evaluación en estos límites y el resultado que van a obtener va a ser una función de teta. Hacen la antiderivada de esa función y evalúan en estos límites de integración y obtendrían esta doble integral o bien el volumen del sólido que se encuentra arriba de la región que dibujaron y por debajo de esta función R, que sería lo mismo que estar debajo de la función 1, f de x, y igual a 1. En el caso del ejercicio 2, nos están dando las descripciones en términos cartesianos, pero cuando identifiquen las regiones de integración van a ver que se tratan de círculos generalmente o cosas muy similares a circunferencias. Además, dentro de las funciones a integrar, pueden ver que los términos X y Y están, se pueden identificar como si tuvieran la forma de ecuaciones de círculos. Entonces, la sustitución a términos polares de estas funciones va a ser bastante directa. Por ejemplo, el coseno de x cuadrada más y cuadrada en términos polares sería coseno de r cuadrada. Porque en términos polares, x cuadrada más y cuadrada es r cuadrada. Y algo similar, pues tenemos aquí en el exponente de la función exponencial. Entonces, en este segundo ejercicio, lo importante es ver cuáles son los límites de integración, identificar la región en términos polares para poder dar los límites de integración. Ya una vez que los tengan, y hayan sustituido x y y a términos polares, pues simplemente es hacer el cálculo de la doble integral como lo hemos estado haciendo desde que empezamos el curso. En el ejercicio 3, que dice usar una doble integral para encontrar el área de la región entre los círculos, en ese caso, el área de la región va a estar dado como la doble integral donde los límites de integración son las cotas de la región a integrar y la función integral a integrar va a ser 1. Entonces, usando la función f de x igual a 1 y ya teniendo la región a integrar en polares, ya pueden calcular el área de la región. En el 4, nos están dando, o vamos a tener la región primero en términos cartesianos. Entonces, pues lo importante va a ser poder encontrar cómo es la región a integrar en términos polares. Para el 4 pueden usar, si se les facilita, un graficador para ver cómo es que se cortan tanto el cilindro como el elipsoide, identificar después del corte, hacer la proyección al plano XY y una vez que tengan esa proyección, esa región ponerla en descripción polar y así ya van a tener los límites de integración de la doble integral. En el caso del 5, en un inicio se ve así como compleja esa suma de integrales. Aquí lo conveniente es que dibujen estos límites de integración, así como lo van a hacer en el ejercicio 1, hagan eso para el ejercicio 5 para identificar cómo es la región. Una vez que ya la identifiquen, van a ver que es mucho más fácil si en lugar de estar trabajando en coordenadas cartesianas, esa región la describen en coordenadas polares, porque esta suma de 3 integrales van a ser fácilmente
sustituida por una sola integral en coordenadas cartesianas. Entonces, pues no sé si, no sé cómo van, cómo se sientan. No sé los que están aquí si han hecho algo de esta tarea. Si no han hecho nada de esta tarea por el momento, pues creo que lo más conveniente es que intenten trabajar con estos 5 ejercicios y nos vemos en la siguiente asesoría para ver en qué se atoraron y continuamos con el tema correspondiente a los siguientes ejercicios. ¿Cómo ven? Vale, Entonces, profesora. Sí, gracias. ok, entonces la siguiente asesoría pues puede ser el miércoles a las 12. ¿Cómo ven? Ajá. De hecho, yo creo que voy a ir haciendo las asesorías lunes, miércoles y viernes a las 12 para los que quieran, puedan. Y voy a ir viendo por secciones. Así, por ejemplo, hoy vimos la sección 16.4, el miércoles lo primero es así ver las dudas si es que tuvieron de estos 5 ejercicios. Si no, continuamos con la sección siguiente que es la 16.5 y así nos iríamos. Entonces, por si en algún momento dicen, va a ver la sección 5, esa ya la leí, sí le entendí, pues bueno, no es necesario que entren a la asesoría. De cualquier forma, en caso de que no pudieran entrar y si están interesados, las voy a estar grabando y pues las voy a subir al Classroom, ¿ok? Entonces, pues aquí le dejamos y en la tarde subo el archivo a Classroom, la grabación y nos veríamos el miércoles igual a las 12. O si, bueno, Kenia me está preguntando que si mejor más temprano. Si quieren a las 11, como los que están aquí presentes a las 11 podrían. Ok. Sí, entonces ok, Kenia. Sí, entonces a las 12, que quede las asesorías siempre a las 12. Entonces el miércoles les mando el enlace de conexión, así 5 minutitos antes de las 12. ¿Vale? Y cualquier cosa que les surjan dudas a la hora de estar resolviendo la tarea, si quieren, no se esperen hasta la asesoría, me pueden escribir sin problema, ¿vale? Ahí por el Telegram. Bueno, chicos. Y entonces, de todas formas, voy a preguntar en el Telegram en un ratito lo de la mayoría que va a preferir, si mate 3, mate 4, que creo que yo creo que la mayoría va a preferir que pida mate 4, pero bueno, simplemente para cerciorarme, porque nada más tengo una semana para solicitar el curso, ¿ok? Entonces les pediría que en esa encuesta pues también, ¿no?, vuelvan a votar por el curso que quieran. Bueno, chicos, pues aquí le dejamos y nos vemos el miércoles. Que estén bien. Bye. Nos vemos, profesora. Gracias.